Hola amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo programa. Me gustaría ocuparme hoy en términos genéricos de las desapariciones mediáticas, de las grandes desapariciones mediáticas como la de Diana Kerr, como las de Alcácer, como las de Marta del Castillo, como las de Madeleine McCann, Manuela Orlandi, es decir, las grandes operaciones de desapariciones mediáticas que por definición tienden a esconder mucho y a ser grandes montajes, ¿no? Entonces, para mantener un poco la distancia y una cierta frialdad y una tendencia que yo creo que es bueno que vayamos desarrollando cada vez más las sociedades, que es a encontrar patrones y a encontrar relaciones entre distintos casos y a intuir, ¿no? Que es muy sano. Es decir, frente a todo eso que nos venden de los hechos, sí, vale, muy bien, los hechos están muy bien y no se puede afirmar algo si no está demostrado, pero al mismo tiempo sí se puede sospechar y sí se puede pensar que ciertos casos tienden a ciertas cosas, ¿no? Y en ese sentido me gustaría leer el capítulo que forma parte de mi obra última, En el nombre del falo y del ano y de la matriz transhumana, el sacrificio de la maternidad y el nacimiento del infrahumano, en la que, como digo, dedico un capítulo a las desapariciones, a estas grandes desapariciones mediáticas, y de alguna manera trato de sintetizar en 2 páginas muy breves de qué van estas desapariciones, ¿vale? De manera que, pues, como digo, los árboles no nos impidan ver el bosque, ¿no? Es decir, estamos tan inundados de información y de tanta información y tan variada y tan pregnante, porque todo está cargado de trauma y todo está cargado, que a veces perdemos un poco la distancia sana que yo creo que hay que tener siempre en estos casos, ¿no? Entonces paso a leer este capítulo y en todo caso si lo considero oportuno haré algunos comentarios. Desapariciones. En el jolicapitalismo que hoy padecemos, los medios de masas no están para informar, sino para desinformar. Esto siempre ha sido así, de alguna manera, pero cobra mayor alcance en el capitalismo y aún más en el jolicapitalismo, en la medida en que el poder se ejerce cada vez más produciendo mercancías inmateriales, entre ellas la información. Pero no hay que perder de vista que el objetivo último es transformar al humano por completo en mercancía. Este es también el tema de fondo de esta obra. Los medios nos consumen. Por eso son muchos de ellos gratis, porque somos nosotros los que verdaderamente nos ofrecemos, nos regalamos, nos vendemos, nos prostituimos al sistema. Todo lo que es gratis sale muy caro. En fin, aquí un poco me voy hacia un tema del que también trato en este trabajo y que sigo desarrollando, que es las vinculaciones de todo esto con el capitalismo y con el intercambio de mercancías, que en definitiva es lo que es una de las interpretaciones muy interesantes desde mi punto de vista para comprender todo el sistema como intercambio de mercancía, pero en el fondo donde la mercancía humana es la que tensa el resto del intercambio mercantil, ¿no? Y justamente es de lo que se trata aquí, ¿no? La desaparición donde la mercancía humana, es decir, donde ese tabú, que es decir que el hombre es una mercancía, se pone de manifiesto porque verdaderamente es el centro y el objeto de un intercambio, de un pacto de sangre, etcétera, etcétera. Insisto en que estoy hablando en términos generales de estas desapariciones mediáticas y no en concreto del caso de Diana Kerr, ¿no? Pero en todo caso, que cada cual saque sus propias conclusiones sobre hasta qué punto el caso de Diana Kerr se puede inscribir en este patrón general de las grandes desapariciones mediáticas. Cada año desaparecen cientos de miles de personas para alimentar los ingentes tráficos ilegales del sistema, especialmente niños, una de las mercancías preferidas por los satanistas luciferinos que conforman las cúpulas del poder religión real. Los pocos casos que trascienden a los medios
operan como cortinas de humo para ocultar todos los demás, para escenificar que existen estados de derecho, que las fuerzas de seguridad están al servicio de los ciudadanos y el resto de mitos que sostienen el sistema. A menudo se hace de estos casos de desapariciones sofisticadas operaciones de ingeniería social para transformar a las sociedades en el sentido en que interesa a las élites. Es decir, un gran caso de desaparición muy mediática oculta los miles, ¿no? Se habla de en torno a 15.000 desapariciones en España solamente, que evidentemente no salen en los medios de comunicación, ¿no? Una gran desaparición mediática y una gran escenificación de las fuerzas de seguridad saliendo en la televisión, colocándose las medallas de que han resuelto un tema mediático, de alguna manera oculta la realidad, que es que la mayoría de estos casos no se investigan, la mayoría de estos casos no son mediáticos, la mayoría de estos casos son verdaderas desapariciones por mil razones, a cual más complicada y también más sencilla, por problemas familiares, por todo tipo de historias, y muchas de ellas, es decir, hay un montón de casos, pero al final, precisamente los casos más mediáticos, sigo hablando en términos genéricos, son los más fabricados, ¿no? Precisamente porque todo es a la inversa, ¿no? Toda la realidad de esos 15.000 casos reales se ocultan con un caso fabricado que de cuando en cuando sale ahí para crear la farsa, la ficción de que vivimos en estados de derecho, de que los grandes aparatos de policía están ahí para protegernos, ¿no? Siempre, como decimos, esto tiene que ver con una lógica piramidal en la que la gente abajo, los policías, los guardias civiles que están abajo trabajando, hacen su trabajo, pero las cúpulas, por definición, forman parte de todo este sistema criminal sacrificial. Los casos más importantes de desapariciones suelen implicar rituales reales, ocultos, de sexo y de sangre, en los que participan altas instancias de los aparatos de Estado, de la policía, de la justicia, de los medios, del ejército, en el marco de pactos de sangre y de compromiso de los participantes, que se ven así obligados a obedecer las órdenes de la jerarquía del poder religión real. Los grandes rituales públicos están ahí, además de para servir a operaciones de ingeniería social, para encubrir los rituales ocultos. Según la mecánica de la profanación y de la inversión simbólica, que son centrales en toda esta mecánica. Pero los rituales ocultos y los públicos están vinculados mediante numerosos detalles, tales como conjunciones astrales, festividades, símbolos, numerología, gematría, etc. Lo interesante de todo esto es que estos rituales operan a distintos niveles, que es lo que, como venimos diciendo, sucede por definición con los símbolos. En los casos más sonados, forman parte de un ritual oculto. En ocasiones, se utilizan como operaciones de ingeniería social, también con ciertos elementos ritualísticos. A menudo, todo esto sucede en paralelo, especialmente en las desapariciones más mediáticas. Este juego a diversos niveles es central, aunque pocos lo comprenden. En esto es, en última instancia, en lo que consiste el poder religión real, en mostrar, pero de manera velada, la transgresión, la inmoralidad, la maldad, el sadismo que lo conforma. Estos rituales suelen responder a patrones comunes. Suelen recurrir a nombres de víctimas o de localidades cargados de simbolismo, vinculados a su vez a largas tradiciones rituales y mitológicas. Suelen coincidir con ciertas festividades y fechas señaladas en el calendario pagano satánico. Pueden coincidir a su vez con determinadas conjunciones astrales. Pueden utilizar programados de control mental y temas habituales en la programación, de manera que los eventos funcionen como disparadores o reforzadores de la programación de otros controlados mentales. En suma, una vez que uno ha analizado muchos de estos casos y comprende cuáles son las agendas encubiertas de los Illuminati, es relativamente fácil reconocer que, ante uno de estos casos, se trata de un ritual, bien de tipo oculto o de tipo público, o bien, lo que es habitual en los grandes casos mediáticos, de los dos tipos al mismo tiempo.
Y es que como mejor se encubre un ritual oculto es precisamente generando un ritual público que opera como cortina de humo que desvía la atención del primero y que a menudo, al mismo tiempo, se utiliza como una operación de ingeniería social, en ocasiones también cargada de elementos simbólicos. Pues bien, amigos, este es el final del capítulo que, como digo, forma parte de mi último libro, publicado a finales del 2017, en el nombre del falo y del ano y de la matriz transhumana, el sacrificio de la maternidad, el nacimiento del infrahumano. Y a partir de aquí es labor de cada cual tratar de comprender hasta qué punto estos elementos genéricos que, como digo, tienden a darse en los grandes rituales de desapariciones públicas y mediáticas, ya digo, hasta qué punto todo esto puede o no aplicarse al ritual de Diana Kerr. Es cuestión de cada uno de querer o de saber o de poder comprenderlo. Gracias, amigas y amigos, y hasta otra ocasión.